Buenas a todos, Adama Traoré vuelve al Barça en lo que ha sido un movimiento inesperado, pero un movimiento que también puede mover otras piezas, un movimiento que sin duda va a afectar a lo futbolístico y que aquí vamos a analizar qué supone su llegada, para qué lo quiere Xavi. ¡Empezamos! Bueno, en primer lugar, lo que hay que destacar de Adama es que es un jugador, un especialista de banda, un jugador de todo o nada, un jugador que además es especialista de un contexto y de un costado en concreto. De hecho, él es un extremo que puede jugar o que de hecho ha jugado en las dos bandas, pero que claramente se siente más cómodo, es más potente, es más fuerte, es más diferencial o donde muestra su mejor versión es en la derecha. Y eso no es casualidad. En su etapa en el fútbol base del Barça, así como muchos de los extremos reciben su formación futbolística en los dos perfiles, a Adama Traoré se le especializó en el perfil derecho, en el perfil diestro, y a partir de aquí se aprecia, se nota en su juego. Bueno, como decimos, extremo y extremo puro, extremo de los que no quedan, extremo de los que encaran, extremo de los que desafían constantemente. Es un jugador con uno contra uno bestial, con uno contra uno, una capacidad para irse en el duelo individual muy alto, pero es que además es un jugador que se sabe fuerte en ello y que se sabe no tan fuerte en todas las otras cosas, con lo cual es un jugador que siempre busca el desafío, siempre busca el desborde, siempre busca superar a su rival, con lo cual la primera característica es que estamos ante un especialista del desborde desde la derecha y además un especialista del desborde por fuera, algo que tiene muy propio, muy adentro. Es un jugador que casi siempre se va por fuera y por lo tanto es de esos jugadores que te abren muchísimo el campo, porque además de querer explotar su punto más fuerte, que es recibir muy pegado en banda, con mucho espacio para ello, siempre sale o casi siempre sale por fuera. Así que, primera característica, un jugador con un desequilibrio brutal y que te abre el campo. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si tomamos las estadísticas de la plataforma Alevia, el 70% de sus regates son buenos, son favorables. O sea que estamos ante un jugador realmente desequilibrante en estado puro. Segunda característica, la que decimos, ¿no? Que sale muy por fuera y que por lo tanto es un jugador que la amplitud te la hace de manera maravillosa, como también la profundidad. Es un jugador súper potente, es un jugador súper rápido, en conducción es muy difícil de parar por su fortaleza, por su potencia, pero también es muy difícil de parar cuando va al espacio, con lo cual tiene que aprender a compaginar mejor el timing y a buscar más las jugadas en profundidad, ese pase en profundidad, porque por lo rápido y lo potente que es prácticamente imparable, no lo explota lo suficiente, pero cuando lo hace, como digo, es muy difícil de detener, es prácticamente imposible de detener. Otra de las cosas que provoca todas esas características es que a las defensas rivales las ensancha, las obliga a abrirse y las obliga a tirar hacia atrás y las estira. ¿Por qué? Porque es una amenaza real. Es una amenaza que, como digo, no solo supera, sino que lo prueba una y otra vez y otra vez y otra vez. No es casualidad, estamos ante un jugador que en este curso 21-22 es actualmente, si cogemos los números de ahora, el segundo mejor regateador de la Premier, con 4,1 regates de éxito por partido, pero es que la temporada anterior, la 20-21, fue el jugador más eficiente de toda la Premier en el 1 contra 1, con 4,2. Y es que si vamos a la anterior, a la 19-20, vemos que es el jugador también más eficiente de toda la Premier, con 5 regates de éxito por partido. Así que es un futbolista que, bien utilizado, te puede generar muchísimas cosas. Un futbolista que, si se le generan espacio, se le generan situaciones favorables de 1 contra 1 con su marca, incluso de 1,5 contra 1, con su marca y alguien cercano ayudándole, pero que no tengan tapados los dos lados, es un jugador que puede ir muy para afuera.
Es un jugador que solo busca eso, se involucra poco del juego colectivo. De hecho, no entiende demasiado la combinación, no entiende un estilo combinativo, sino que siempre que recibe o siempre que tiene la oportunidad de entrar en contacto con el juego es muy vertical, va directo, no tanto a portería, sino que a ganar su banda, tanto sea en conducción como por banda. Repito que es muy bueno también en las conducciones interiores, aunque por su capacidad de no entender demasiado las zonas donde recibir, le cuesta más recibir, girarse, pero cuando puede atacar y afrontar de cara es muy difícil de parar. La cual cosa la añade, la suma a su capacidad de desborde. Por eso es un jugador que hace unos centros muy favorables para el rematador, porque por todo lo que estamos comentando se va, supera, se va por fuera y además gana línea de fondo. Casi todos sus centros están en esta zona, en esta franja del área grande, donde siempre van hacia atrás o rectos, y eso otorga una ventaja muy amplia al rematador, porque los defensores tienen que afrontarlas prácticamente de espalda, los rematadores van siempre de cara, el balón va a favor del remate. Es un jugador que lo hace, y no es casualidad que si cogemos también los datos de la plataforma Levia, vemos que el 40% de sus centros son rematados, que es un porcentaje muy alto. En contrapartida, obviamente tiene contrapartidas, como decimos, el cambio de rendimiento, la diferencia tan radical que hay según en qué perfil juega. También esa comprensión del juego, no es un jugador combinativo, no es un jugador para tener control, no es un jugador que en los contextos de orden, de que se quieran buscar ciertas cosas, te pueda sumar, no es un jugador para ayudar al medio del campo en situaciones donde la posesión de balón sea discutida o ante grandes rivales, donde ante rivales te puede ser importante, pero mucho más en la profundidad y en el desborde que no en la función de falso extremo. Y además su relación es mucho más de asistente que hacia el gol. Es un jugador que no tiene mucho gol, tiene mucha asistencia, es un gran generador, es un generador espectacular, pero no tiene mucha relación con el gol por la incidencia que tiene en el último tercio. También es irregular, es un futbolista que eso es lo que explica que no se haya acabado de hacer titular en los Wolves en ninguna de las temporadas, pero me atrevería a decir que prácticamente en toda su trayectoria. Es un jugador acostumbrado a hacer muchos altibajos, tiene picos realmente espectaculares. Recuerdo en 2019, a principios de 2020, donde Jürgen Klopp le dijo que realmente era el jugador que más condicionaba de la Premier a los equipos, que era el jugador más rápido, el más encarador y que le hacía mucho respeto enfrentarse a un equipo de Adama Traoré por eso. Pero también lo combina con momentos de ser transparente, muchos altibajos. ¿Por qué? Porque es un jugador de todo o nada, ya sabemos los extremos, y él es el caso más radical del extremo, del todo o nada. Te puede sacar muchos regates favorables, te puede generar muchísimo, como cuando no tienes el día pierdes prácticamente todos los balones. Es un jugador que genera mucho, pero pierde muchos balones también, obviamente, es lo que hemos comentado muchas veces en el fútbol. Con todo ello, ¿qué hay que esperar? ¿Cuáles son los planes de Xavi para él? Vamos a verlo, pero claramente es un jugador que tiene que ser ubicado en la derecha. Vamos a ver si es plan constante o es un agitador. A mí me parece súper productivo en tres cosas, en tres roles distintos. Bien, en primer lugar, decir que si la entrada de Dama va a la derecha, que sería lo más lógico y es lo más natural, eso puede provocar un movimiento de piezas en el cual podamos ver a Ferran Torres mucho más de 9, jugando muchas veces de 9, o cambiado de banda a la izquierda para aprovechar su capacidad goleadora, su capacidad de disparo, y otra alternativa con Memphis, con Luke, con Braithwaite, con lo que sea, jugando, o incluso con un falso 9, jugando ahí de 9, pero está claro que Adama Traoré no puede jugar de falso 9 y en la izquierda difícil, con lo cual Ferran Torres, su convivencia con Ferran va a ser con Ferran cambiando de lado. Así que, dicho esto, lo veo súper productivo en tres roles. Uno, el ataque de bloques bajos. Un jugador con esa capacidad de 1 contra 1, con esa capacidad de centro, ante un equipo que te cede la iniciativa, se atrinchera atrás y al Barça le cueste, o estés atascado, balones a Dama, se aparta a la gente un poco de aclarados y a partir de ahí producir, intentar regates, superar a tu marca y centrar por ahí. Súper productivo en eso. Segundo,
Segundo aspecto en el cual puede ser muy productivo, en la profundidad. Un jugador tan rápido, tan potente, obviamente hay que utilizarlo cuando hayan espacios. Es decir, en las transiciones es imparable, en las transiciones, sea en conducción o sea recibiendo un balón al espacio. Ahí súper productivo. Por todo ello es lo que digo que condiciona tanto a las defensas rivales, porque tú eres marcador de Adama y siempre te ganas 2 metros para no perder espalda, te ganas 2 metros y esperas a que te ayuden porque es un jugador muy potente. Y el tercer rol como agitador. Me cuesta verle en plan por su irregularidad y por su manera de jugar como plan fijo, como alguien que adquiera esa etiqueta de imprescindible, que lo juegue todo, que juegue en buena parte de minutos, primero todo porque no la ha hecho tampoco en Premier, porque no la ha hecho en ningún club y porque su forma de jugar es tan radical, es tan todo nada, como digo, que bueno, que hay muchos contextos en los cuales no acaba siendo positiva del todo o que hay otros perfiles, otro tipo de jugadores que, y en el caso del Barça, te pueden asegurar más cosas. Así que me cuesta verlo como titular permanente, innegociable, pero sí un agitador brutal para poder entrar en partidos favorables, en contextos de partido, en partidos donde te pongas en ventaja, en partidos donde tengas que remontar. Me parece una alternativa en el banquillo o una alternativa en la plantilla, sea titular o sea suplente, realmente muy potente. Repito, insisto, el segundo mejor regateador de la 21-22 de la Premier en eficiencia, el mejor regateador de la 20-21 de toda la Premier en eficiencia, el mejor regateador de la 19-20 en eficiencia de toda la Premier. Tener un jugador así, bien utilizado, me parece oro puro.